Bueno, bueno, estamos con vos, Fernando. Te digo, esta fue una semana bastante atípica, porque en realidad vos sabés bien que la conciliación obligatoria vencía hoy y se adelantó todo después de una foto del fin de semana entre Guillermo Pereira, Marcelo Rucci y Alberto Fernández. ¿Eso disparó todo, Fernando? ¿Cómo fue? A ver, vos que conocés bien la cocina. No, yo creo que sabían que se estaba por acordar, me parece. No sé si fue el detonante o el disparador de este acuerdo. Entiendo que estaban cerrando ya en ese momento analizo, creo que pudo haber sido así, eh, y fueron a ver al presidente. Tengo esa sensación que ocurrió eso, digamos, y por lo que pude hablar, que se encaminaba hacia un acuerdo y bueno, estaba bien sacarse esa foto. Y creo que también para las empresas es una señal respecto bueno, de cierto aval que podía llegar desde el sector político, bueno, a una reunión en una semana, bueno, en la que el presidente también se estaba yendo a Europa, de esta gira que viene realizando en los últimos días, ¿no? Por esta cuestión tan determinante en la economía que va a ser, bueno, la deuda con el Club de París y las negociaciones previas que venía entablando Martín Guzmán. Lo leo en ese sentido, digamos, ¿no? Hoy también pudimos hablar bueno, con Guillermo Pereira respecto de esto y planteaba esa situación también bueno, de respaldo, de lectura de cierto respaldo posible también, digamos, en torno a esto. Pero sí, básicamente se reunieron y después, bueno, se desencadenó ese acuerdo que era una suerte de culebrón de novela de los últimos meses que cada tanto resurgía con cierto ímpetu. El clásico de rigor de lanzamiento de paro y de rigor, digo, en el segmento Sí, sí. sindical de la Cuenca Neuquina y convocatoria casi en simultáneo del Ministerio de Trabajo de la Nación. Y creo que, no sé cómo lo estás viendo vos, pero en definitiva lo que termina sucediendo es, bueno, plantear cierto margen de estabilidad, de la estabilidad posible en cuanto a, bueno, a no tener problemas en un año en el que la industria petrolera necesita recuperarse o empezar a transitar ese camino luego de ese largo parate histórico del año pasado. Y bueno, y esta mala noticia que fue el conflicto de Vaca Muerta en los días previos, digamos, ¿no? Creo que pasa A por mí, ahí. Fernando, algunas empresas me decían que el conflicto de los autoconvocados fue muy fuerte y que obviamente jugó un poco para que la propia industria, la propia Cámara tomara también la decisión de avanzar para dar más previsibilidad al acuerdo, porque en realidad la pelea, vos sabés muy bien, y casi todos lo sabían, que el problema estaba planteado en la paritaria 2020 y no en el 30% de la 2021, sino el tema era el 15% que venían reclamando de la paritaria anterior, donde la Cámara intentaba no abrir esa paritaria y cerrarlo. El acuerdo en definitiva era ese, y bueno, esto fue como que si no damos este 15% de la paritaria 2020, puede ser que no tengamos la paz y las bases se levanten. Vamos a tener que ir a la confrontación, dijo Rucci, no Sí, dijo algo menos. ¿Sí? sí, yo creo que pasa por ahí que tiene que ver con garantizarse ese margen bueno, de previsibilidad y un escenario en el que, bueno, si bien siempre está el condicionante macro, bueno, 3.600 millones de dólares, 3.700 millones de dólares, dice Neuquén que era el compromiso de inversión. Vamos a ver cómo termina la foto de finales de año, pero respecto del año pasado eran un derrumbe que llegó a unos 2.000 millones de dólares por año del año pasado, quiero decir, el 2020. Recordemos que ese ciclo por ahí más beneficioso, más benévolo con las inversiones, osciló entre los 3.000 millones y los 5.000, 4.000 y algo, 4.800 y algo durante los últimos 5 años. Claramente, bueno, ese marco de 3.600 millones de dólares, bueno, es un marco interesante de recuperación luego de la debacle del año pasado, ¿no? Se buscan, creo que, garantizar eso, si bien está lejos de la situación ideal todavía. Recordemos que al margen de la estabilidad que se busca en lo que tiene que estar, que son las condiciones políticas, las condiciones jurídicas, las condiciones de acceso de los trabajadores, este margen que deja el COVID, bueno, Argentina todavía está 10 puntos abajo en la producción, en el consumo interno de combustible. Estuvimos hablando la semana pasada de eso, cómo es un vector determinante en los niveles de producción.
bueno, ir a recuperar esos barriles que queda por recuperar, siempre y cuando la pandemia lo permita. El plan gas, que bueno, se espera que este mes comience a recuperar el margen perdido en el conflicto de Vaca Muerta de los autoconvocados de salud, y claramente la necesidad de apuntalar eso con buenas condiciones laborales, el aspecto salarial como algo central de todo ese andamiaje, porque básicamente lo que venimos diciendo tiene que ver con esta gira que mencionaba al principio de Fernández con Guzmán en Europa, tiene que ver con el condicionante macroeconómico, ¿no? Y si hay un lugar en el que se pueden obtener divisas, claramente, como lo venimos diciendo y como ha sido en los últimos años, es Neuquén, ¿no? Entonces me parece que es todo ese escenario que busca una garantía adicional con cómo se termina cerrando este conflicto que, como vos decías, tiene esa situación de que habían sido bastante... Bueno, la situación, la verdad que no estaba... era una situación compleja como para pedir un esfuerzo mayor respecto a la paritaria. Evidentemente hicieron esa lectura. Bueno, recordemos, 20.000 trabajadores cobrando 50% de su sueldo el año pasado en Vaca Muerta, ¿no? En la cuenca Neuquén. Fernando, vos date cuenta, en realidad no pidieron grandes cosas, ¿sí? Poniéndonos. Hay un gremio que llegó a acordar el 58%. Neuquén, los estatales de Neuquén acordaron después de los cortes de ruta un 54%. El gremio petrolero arregló un 30% en esta paritaria, que en realidad, bueno, sí, viene del 15 anterior. 15, ¿no? Claro, 30 más 15 es un 45. Está dentro de la media de todos los gremios que vienen acordando, porque recordemos que en realidad se estaba tratando de que las paritarias estén entre el 29 y el 35%. Esto era lo que se había hablado en enero, que iban a dar las paritarias, en términos generales. Con lo cual, no pidieron grandes cosas, pidieron ir nivelando, y en realidad la gran discusión era el 15% de la anterior. Sí, yo creo que ahí, respecto a eso, lo que talló es lo que mencionaba anteriormente, que tiene que ver, si bien 45 puntos parece una paritaria, entre comillas, alta, normal, tenemos ese lugar común del nivel de vida del sector petrolero en Neuquén, digamos, ¿no? Eso creo que ha entrado en tensión en los últimos 4 o 5 años, me parece, desde, bueno, por ahí un punto inicial tuvo que ver también con la adenda de los no convencionales, el cambio de ciertas condiciones. No obstante, siguen siendo los salarios más altos de todo el país, si bien no son lo que fueron, podemos decirlo así, si bien siguen siendo, bueno, para el común de los sueldos que se pagan en el resto de la economía, siguen siendo de buenos sueldos para arriba, con todo el rigor que implica ser un trabajador petrolero, digo, para tomar la escala más baja de la pirámide laboral, por decirlo así. Y al mismo tiempo me parece interesante eso que marcás, digamos, porque no hablamos todavía de lo que tiene que ver con respecto a la paritaria del 2021, digamos, ¿no? Que se termina cerrando un 35% con una chance de revisar eso en abril del año que viene, digamos, ¿no? Esto de, bueno, se cierra la paritaria claramente por encima de las previsiones del presupuesto 2020 del 29%, digamos, ¿no? De 2021. Bueno, claro. Así que, si te parece, Fernando, tenemos la nota con Guillermo Pereira, ¿la escuchamos? ¿Sí? Perfecto. Veníamos terminando una conciliación obligatoria, que no terminaban los plazos, pero evidentemente veníamos avanzando, habíamos tenido reuniones en Neuquén con el presidente de YPF, que viajó la semana pasada, y en el cual tuvimos una reunión. Creo que tuvo un avance importantísimo. Después, bueno, hemos tenido reuniones con el presidente de la Nación, hemos hablado del tema. Estas cosas se arreglan con mucho contacto, ¿no es cierto?, de las personas que tienen el poder de decisión. Está muy complicado, un contexto muy, muy complicado. Todos sabemos la situación de la pandemia, la situación de YPF y todas estas cosas que no juegan nada a favor. Es una negociación rarísima, ¿no? Sí. Pero en este intercambio de opiniones con todo el resto de los gremios hermanos de todo el país y las cámaras empresariales, pudimos llegar a un acuerdo en un día como el de ayer,
que empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 20 horas, 30 horas, ¿no? Nosotros conseguimos lo que estábamos buscando. Dijimos que nosotros no íbamos a negociar suma fija, y nos ofrecieron 100.000 pesos de suma fija, dijimos que no, la rechazamos, porque sería perder el año 2020, perder un 30% de los salarios de los compañeros. Bueno. Bien, ahí planteaba, ¿no?, la situación, conseguimos lo que buscábamos, ¿no? Sí, era el margen salarial que esperaban recuperar en esta discusión, y bueno, ya también creo que es un poco dar vuelta a esta página de estos primeros meses, de buscar a transitar ese camino, ¿no?, que venimos describiendo hace algunos instantes, ¿no? Esto de, bueno, la salida del COVID, la necesidad de producir. Creo que están todos mirando ese escenario, sobre todo después de lo que estuvo pasando en Neuquén en el último mes, ¿no?, que mencionábamos ahí el conflicto en Vaca Muerta, ¿no? Esto de, bueno, pensar en la agenda productiva también, ¿no? Más que en las cuestiones políticas o en la agenda del COVID, que igual va a ser determinante, ¿no? Sobre eso, o sea, la agenda de Neuquén marcó también la agenda nacional, ¿sí? Porque mismo vos escribiste una nota sobre la caída del gas que obligó a Camesa a gastar 120 millones de dólares. De pesos, perdón, ¿sí? Dólares. 120 millones de dólares. Sí, 120 millones de dólares, es verdad, 100 millones. Entonces, ¿a qué es esto? Si querés, mientras tanto vamos a mejor informado, mientras que comentamos la nota. Dale. y la vamos viendo. Dale. La administradora del mercado eléctrico mayorista se garantiza combustibles líquidos ante los faltantes de gas por la crisis de Neuquén, ¿sí? Eso es lo que salió en sí. Tuvo que salir a comprar con 120 millones de dólares en combustibles líquidos, básicamente gasoil, para garantizar el funcionamiento de las centrales generadoras de electricidad durante el invierno. El monto pone en contexto los coletazos del conflicto que hackeó durante 20 días los campos productores en Vaca Muerta, una situación que impuso una tensión adicional al abastecimiento interno de gas. A ver, ¿cómo tuvo que ser? Porque tenemos los barcos, ahora tenemos el gasoil. A ver, explícamelo. No me alcanzó con los barcos, lamentablemente. Pasó esto, esta situación de, bueno, ya se preveía, ¿no? El contexto general, menos producción, declino constante de los campos productores de gas en los últimos años. Contexto del plan GasSAR, que apunta a producir más gas internamente y evitar importaciones. Arranque del primer tramo del año con aceleración en los campos productores, conflicto de salud y freno a ese desarrollo incipiente del primer periodo de este año, ¿no? Básicamente signado ese desarrollo por los campos productores de gas, por los bloques de gas, que tenían que cumplir con las entregas desde el 1 de mayo, con estos parámetros que les imponía el plan gas, un precio estímulo, recordemos, para incentivar la producción interna de gas en este contexto en el que el país necesita meterse de lleno en apuntalar esa producción interna para no desangrarse con las compras hacia el exterior. Bueno, ese parate afectó de modo adicional, ese parate imprevisto por el conflicto. Recordemos que se llegaron a perder algo así de 3 millones de metros cúbicos diarios, estaban hablando las productoras, algo así como 10.000 barriles de crudo también, en caída de la producción, luego de aquel récord que había experimentado en Neuquén en marzo, en el caso del crudo. Bueno, también se da esa situación en el caso del gas, ¿no? Bueno, la ecuación no cerraba y Camesa tuvo, que es la administradora del mercado eléctrico mayorista, salir a hacer compras de gasoil para garantizar la generación con combustibles líquidos más caros que el gas que se podría obtener claramente a nivel local, para aprovisionarse de combustibles para hacer funcionar las generadoras, las usinas generadoras, ¿no? Bueno, en consecuencia, 120 millones de dólares adicionales al margen de los cerca de por encima de 1.000 millones que va a estar importando Argentina en gas natural licuado, que, como venimos diciendo, es la otra opción, ¿no? Ese combo de importaciones de Bolivia, también en caída, desde la última adenda firmada a finales del año pasado,
producto también de la declinación de los campos productores bolivianos, y la necesidad de compensar ese derrumbe de la producción boliviana y de la producción argentina con más importaciones, hasta que el plan GASAR y la producción, el impulso de la producción local pueda compensar esa caída en términos generales. Estaba previsto el GNL, ya en los envíos adquiridos, comprados, el nuevo barco regasificador en Bahía Blanca, también, que está llegando el 26 de mayo y que el 27 ya estaría operativo. Y bueno, este contexto del que hasta que eso no ocurra, es decir, hasta que el gas no despegue, con el impacto adicional de la menor producción por la crisis de vaca muerta en el último mes, bueno, salieron a atender esta urgencia comprando gasoil, ¿no? Que es básicamente garantizar el funcionamiento de las turbinas generadoras con gasoil. En este mes, en este periodo de 5 meses, que es el de mayor consumo de gas en el país también, ¿no? 4 o 5 meses, que entramos a partir de, sobre todo, finales de este mes, ¿no? Todos perdemos calefactor. Hay algo, o sea, el gasoil no solo es más caro, sino es más contaminante. Más contaminante, o sea, claro. Sí, claro. O sea, hay que explicarlo, pero bueno, el país tuvo que salir a poner paños fríos, si no nos quedábamos sin calefacción la mayoría. Pero hay otra cosa que te cambio, porque la agenda de esta semana fue bastante, no solo el tema de Camesa, sino también el tema de que el gobernador salió a hablar, ¿sí? El gobernador estuvo hablando y habló ¿en dónde habló? A ver, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, ¿correcto? Sí. ¿Y qué dijo? Dijo seducir, convencer y cuidar inversiones. Bueno, me parece que ahí, a ver, para el análisis político, sí, uno podría decir, y me parece que por ahí, digo, bueno, Neuquén estuvo cuidando las inversiones el último mes. Digo, es achacable toda la responsabilidad del conflicto a Neuquén, también, o a la provincia de Neuquén. Digo, planteo esos temas así como para, un gobierno o un partido de gobierno, más que un gobierno, diría yo, con una tradición de ciertas garantías, ¿no? En la industria petrolera, o básicamente de vaca muerta, tal vez, si bien se conoce hace décadas, hay un rol central en los gobiernos de la MPN en instalarlo en la escena política, ¿no? De hacer de esto mostrar esto políticamente en los avales determinantes con los gobiernos nacionales de turno, que esta es una vía importante para el país. Bueno, sucedió algo extraño en términos, o con una dureza extraña, inusitada. Ha habido crisis en Vaca Muerta, ha habido crisis sociales que han afectado a la producción petrolera en Neuquén. Ahora, de esta magnitud y de un modo tan contundente y en tan poco tiempo, creo que no habíamos visto nunca. Bueno, puso en tensión esa marca que se había encargado de apuntalar o de buscar desarrollar Neuquén, que es, esta marca que es Vaca Muerta, ¿no? De instalar esta opción para el país, que claramente está recontra instalada, pero necesita de esas condiciones políticas de las que venimos hablando, ¿no? Eso por un lado. Y después, creo que también para el análisis político, esto de buscar. Gutiérrez no estuvo hablando en todo el conflicto. El gobierno se refirió al conflicto con otros voceros, ministros. Durante ese periodo no habíamos escuchado al gobernador Omar Gutiérrez, y retoma la agenda o irrumpe en la agenda, que es la agenda en la que se siente más cómodo, que es la agenda del desarrollo, básicamente. Buscó en el desarrollo de un lugar, en un año político, en un año, en un momento en el que necesita dar vuelta a una página, que es la de esta crisis que estuvimos atravesando, en un ámbito que es amigable para él, digamos, ¿no? De hecho, en la AmCham, es la Cámara de Comercio estadounidense en Argentina, con referentes de la industria petrolera. Hoy había esas jornadas, estuvieron con mucha presencia del sector petrolero. Es un ámbito amigable para el gobierno neuquino. Así lo destacaron también desde el sector empresario, ¿no? Cuando se referían a Omar Gutiérrez. Creo que es eso, retomar la iniciativa en una agenda que necesita Neuquén, claramente, y con esto abro el pase, esto de perdió 25.000 millones de pesos en recaudación el año pasado, digamos, ¿no? Y está tomando préstamos por 12.000, quiere tomar préstamos por 12.800 millones. Digo, necesita regalías, necesita producción, necesita más incentivo económico. Pasa por ahí, me parece. Sí, pero a ver, lo llamativo es que cambia, obviamente, su discurso. Cambia hasta hace un año y medio atrás, Vaca Muerta era de los neuquinos, y hoy habla de federalizar Vaca Muerta. ¿Sí? O sea, pareció eso, pareció que cambió el discurso. Sí, yo creo hay que abre el juego un poco más, y me parece que,
viste, está esa tensión con las empresas neuquinas y las empresas de afuera, ¿no? Esto de, y que creo que algo lo hemos hablado en el programa anterior, cuando hablábamos con gente de FCN, ¿no? Esto de que cómo ven con cierto recelo las empresas neuquinas que, bueno, la llegada de empresas de otras provincias, ¿no? Lo cierto es que esto es tan grande que entiendo yo, y así lo ven las empresas, lo ven incluso en algunos sectores de las empresas pymes, y ni hablar que en la industria petrolera. Nada, hay lugar para muchos desarrollos de pymes de otras provincias. Bueno, el caso emblemático de Fortín de Piedra, que seguramente conocés muy bien, ¿no? El bloque de gas que por estos días, bueno, es insignia en Vaca Muerta. Miles de puestos de trabajo generados en todo el país, centenares de pymes vinculadas a ese desarrollo y no todas de Neuquén. Digo, el tema es la escala. Un desarrollo de esta magnitud seguramente, bueno, implica más tensiones respecto a, bueno, a quiénes pueden entrar y quiénes no. Ahora, esto, imaginémonos, esos 10.000 millones de dólares por año que podrían ser posibles. Digo, el mejor año de Vaca Muerta estuvo en torno a los 5.000 millones de dólares. Situación ideal de país con algunas variables económicas controladas. Bueno, esto que parece ser muy difícil hoy, que Argentina lo tuvo hasta hace poco tiempo, digo, en periodos cortos de tiempo, o lo tiene cíclicamente, digamos. Bueno, es una locura pensar en eso. Ahora, 10.000 millones de dólares por año, digo, hay lugar para muchas más empresas, hay lugar para muchos más trabajadores. Creo que es parte de esa atención, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nos queda corto. Yo recién estaba hablando con Ángel, que nos está asistiendo. Vamos a pedir una hora más. Vamos a pedir una hora más. Sí. Pero nos quedó corto porque quedaron dos cosas en la gatera, como yo, en la parrilla, pero no los podemos poner. Se nos fue el programa, Fer, directamente. Bueno. Así que bueno, nos vemos, si te parece, la semana que viene con Jorgelina ya repuesta, nuevamente acá, ¿sí? Y agradeciéndole a todo el equipo y a todos los que hicieron el aguante en esta conexión, porque nos están cuidando a nosotros y se están cuidando en ellos. Buenísimo. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernando, por el aguante también. Buena semana y mañana seguimos escuchando en Dale, gracias. Un abrazo para vos y para todo el equipo. Listo. Chao. Buena semana. Chao, buena semana.